Hermanos, buenas tardes. Espero que en el Señor estemos muy bien todos. Les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, Medellín, Antioquia. Tenía problemas con la página. Necesitaba actualizar la aplicación del programa, por eso no había podido entrar. Les pido disculpas por el retraso. Vamos a estudiar este corto de tiempo que nos queda del programa de por qué no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le damos gracias a nuestros hermanos que administran la página, al hermano José Mendieta, al hermano Jorge Pérez, que es el director, al hermano Aldo, a todos los que administran la página. Muchas gracias por que cuando entramos allí a predicar o a transmitir, nuestros hermanos están allí haciendo la publicidad para que muchos hermanos, para que todos los que estemos alrededor del mundo podamos ser edificados con la palabra de Dios. Quiero que oremos, quiero que estudiemos este corto de tiempo. Les decía, les pido disculpas porque mi aplicación en el celular estaba desactualizada, no quería ingresar para transmitir, pero gracias al Señor de que se pudo actualizar y que podemos transmitir el programa en esta tarde, al menos este corto de tiempo. Vamos a ir a orar a nuestro Padre Celestial para que nos dirija y vamos a estudiar este poco de tiempo o este resto de tiempo que nos queda de Colombia, Medellín, Antioquia en este programa. Recuerde el tema de la semana que transformó al mundo, que estamos estudiando Mateo capítulo 27. Vamos a orar y vamos a continuar estudiando, y para el próximo miércoles, si Dios nos permite la vida, vamos a seguir con este tema. Vamos a orar. Bienvenidos hermanos y hermanas, bienvenidas amigos y amigas, a ustedes que se toman el tiempo para ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, para ser edificados con la palabra, para que seamos edificados, transformados, para que conozcamos la voluntad de nuestro Padre Celestial, la voluntad a través de Cristo, el cual bajó a la tierra y el cual se hizo hombre, el cual fue hasta la cruz por usted y por mí, para que tuviésemos salvación, para que tuviésemos libertad, para que tuviésemos una adopción, unas bendiciones espirituales y también la oportunidad de ir al cielo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo. Gracias porque usted siempre nos permite, de alguna u otra manera, poder transmitir el programa, poder a través de la internet comunicarnos con nuestros hermanos, predicar el Evangelio. Aunque se tienen a veces algunos inconvenientes, sea por la internet, sea por las aplicaciones que a veces no se actualizan, o sea, porque a veces nos falta más conocimiento para manejar mejor la internet o manejar más la computadora o el sistema, pero gracias a Dios que usted nos da la oportunidad de poder transmitir, de poder comunicarnos con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Le damos gracias por nuestros hermanos, por la iglesia en el mundo entero, porque nos hemos podido reunir en el día de ayer, porque hemos podido alabarle, glorificarle, exaltarle, hacer el estudio, las alabanzas, la cena y ofrenda, las diferentes clases para los niños, adolescentes, jóvenes, para todo lo que hicimos en el día de ayer. Gracias por nuestros hermanos y hermanas. Queremos pedirle dirección para que este corto de tiempo que usted nos permite tener en este programa de Mensaje de Amor para Salvación, que podamos ser muy edificados con su palabra, que nos transforme, que nos moldee y que usted nos siga ayudando por ella para que seamos fieles y para que podamos ir al cielo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. En el nombre de su Hijo Cristo le rogamos y le suplicamos todas estas cosas. Amén. Hermanos y hermanas, qué bueno es poder ingresar a través de Mensaje de Amor para Salvación. Un abrazo quiero mandarles, un apretón de manos y un ósculo santo desde Colombia, Medellín, Antioquia. Su siervo que les habla es Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a estudiar un poco acerca de la semana que transformó al mundo. Es un tema o son unos temas que hemos estado estudiando de tiempo atrás y vamos a seguir estudiando este tema. Vamos a estar estudiando en el capítulo 27 de Mateo, que estamos finalizando estos estudios que comenzamos desde el capítulo 21 de Mateo hasta el capítulo 27 de Mateo. Vamos a estar estudiando este capítulo 27 y vamos a concluir. Quiero invitarles desde ya para que comiencen a leer el capítulo 28. La conclusión desde el capítulo 21 al capítulo 27 está en el capítulo 28. Vamos entonces a leer los versículos del 15 en adelante donde estamos mirando. Vamos a leer hasta el 31
rápidamente y vamos a estar explicando los versículos. Mateo capítulo 27, versículo 15 hasta el versículo 31 rápidamente. Dice la Biblia: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Varias cosas importantes allí. Vamos a continuar allí esta lectura y la interpretación de estos versículos. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato vio que cada acusación traída contra Jesús era sin fundamento. Su primer experimento de enviar a Jesús a Herodes había fracasado. Él ahora propone un nuevo plan. Este era el segundo compromiso con su conciencia, porque él mismo y su esposa decían de que, o allá, dicen de que era justo. Su mujer y él decían de que él era justo. Se lo decían a los fariseos, se lo decían al pueblo. Esta era la segunda acusación o la segunda que él tenía en su mente, en la conciencia. Segundo compromiso con su conciencia. Tendría que haberle dado enseguida su libertad y haberle reprendido a los judíos por sus cargos falsos contra él. Los sacerdotes fueron entre el pueblo y persuadieron a la gente a votar para que Barrabás fuera soltado. Jesús llamado el Cristo es el título más leve que podía usar sin levantar el prejuicio contra Jesús. Después, para molestar al sacerdote, le dio a Jesús el título real de rey de los judíos. Acuérdese que los mayores allí, o el mayor entre los judíos, era el Sanedrín. Allí los que estaban sumos sacerdotes. Eso eran como los mayores o los grandes entre los judíos. Pero el mismo Poncio Pilato le dio a Jesús el título real de rey de los judíos, representando de que era más grande que el Sanedrín, o que era más grande allí que los fariseos o que el sumo sacerdote. Hablando de este punto, hablando de que el mismo Poncio Pilato reconoció que era más grande que el sumo sacerdote. El error de Pilato estuvo al no ver con anticipación que al dar a la multitud la oportunidad para escoger, él mismo hasta cierto grado perdió la misma oportunidad, dio la oportunidad al pueblo. Y el punto acá es que cuando uno da oportunidad a que el pecado o que la influencia, sea en la familia, o sea en el trabajo, en el estudio, sea en el colegio, universidad, en el barrio, cuando uno da oportunidad allí de que una persona que no es cristiana
influencie o que uno tome oportunidad de decirle a esa persona si uno como cristiano en cuanto a la tentación y en cuanto a la prueba, si le da más fuerza a alguien que no es cristiano, entonces allí el punto es que se va a escoger, o que el pecado siempre va a escoger, de que uno practique lo malo. El pueblo escogió en el pecado que Jesucristo que Pilato escogiera practicar el pecado, porque Pilato era el responsable en sí, Pilato era el gobernador, Pilato era el romano allí, y ellos están en Roma. Allí está el imperio romano, allí el imperio romano era el que mandaba allí, pero entonces allí el mismo Pilato, por lo que él mismo miraba que era justo, dio a los judíos la oportunidad, o dio al pecado, de que ese pecado que era más grande que la justicia, que él pensaba de que Jesús era justo, su mujer pensaba que era justa, entonces el pueblo que quería maltratarlo, crucificarlo, dio oportunidad a que el pueblo hiciera más fuerza allí, y entonces se logró lo que el pueblo o los judíos querían allí, aunque pues bien sabemos de que esto era una profecía, pero cuando se habla del pecado se le da oportunidad a cuando uno como cristiano llegue el fin de semana o el domingo, y si le da la oportunidad a usted al cansancio, porque tiene cansancio el primer día de la semana, si le da oportunidad a que llegue un familiar que usted nunca, que hacía mucho tiempo no estaba en la casa, o que llegue alguien, o que el niño o que la niña que es muy pequeña diga que vayan a pasear, o que se quede con él en casa, con ella en casa, o que llegue el familiar y se queden en casa, o por el cansancio usted deje de que su cuerpo se quede en cama o se quede en casa, allí se le da oportunidad entonces al pecado a practicarlo y no hacer lo que Cristo nos dice en cuanto a la obediencia. Ahí está el punto. Mire lo que nos dice también, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. La palabra envidia en escritos antiguos implica algo más de lo que hoy da a entender. Significaba todos esos sentimientos hostiles que son incluidos bajo el término general no popular. Temor de su poder con el pueblo, celos por su dureza, su sabiduría y milagros, un deseo malo para aplastar a un gran hombre bueno, con todos los perversos sentimientos malignos de una multitud voluble, se cataloga bajo la palabra envidia. Según aquí es usada, Juan explica lo que era su envidia al decir, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Juan 12:19. De nuevo dijeron, si le dejamos así, todos creerán en él. Juan 11:48. Encontramos aquí que los sujetos dictan a su conquistador. El pueblo prefiere a un homicida sobre el Hijo de Dios. En su furia ciega y determinación para dar muerte a Jesús, los judíos oran el plan de salvación para otros, de ruina para ellos mismos. Ahí está el punto, cuando se habla de que, lo hablamos en la clase pasada, es que cuando ellos mandan a Jesucristo, aunque estos son hombres muy malos, aunque nuestros primeros padres cometieron esos pecados muy hostiles y muy feos para uno decir porque mandaron a Jesucristo a la crucifixión, esto es un plan que por Dios, que por los profetas se tenía que planear, se tenía que dar para que lo que ellos estaban haciendo, que era entregar a Jesucristo a la cruz, diera para la salvación a otros. Allá en Hechos capítulo 2 versículo 38 en adelante nos habla de la institución de la iglesia. Y pues también en el capítulo 28 vamos a mirar lo que Jesucristo logra cuando resucita, en el capítulo 28. El punto es que estas personas allí estaban haciendo lo que su ira, lo que su mal genio, lo que ellos pensaban de que como Jesucristo les está hablando del Señor, de una obediencia diferente a lo que los israelitas, a los fariseos están diciendo o enseñando. Entonces por eso entregan a Jesucristo allí al imperio romano para que sea crucificado. Versículo 19 al 23. Y estando él sentado en el tribunal o trono erigido en la corte, abierta para el juicio, es aquí indicado.
Hasta ahora Pilato había entrado y salido entre el pueblo de una manera informal y amistosa. Ahora asume el lugar de poder y por el acto muestra que procede a un juicio regular. A este punto recibió palabra de su esposa, diciéndole no tengas nada que ver con ese justo. El nombre de la esposa de Pilato era Prócula. La tradición relata que el sueño la llevó a ser cristiana. El sueño advierte al gobernador Pilato, su esposo, a no tener nada que ver con la condenación de Jesús, puesto que era un hombre justo. Es probable que Pilato hubiera puesto atención a la advertencia, si no hubiera ya estado comprometido con los enemigos de Jesús. La esposa agregó la razón por enviar la advertencia, puesto que había padecido mucho en sueños por causa de él. Los sueños eran considerados por todas las naciones antiguas como indicaciones de la voluntad divina en casos difíciles. Entre los judíos era un modo de revelación. En el Nuevo Testamento, el ángel del Señor se dice que apareció en sueños a José, Mateo 1:20 y 2:12. El sueño de la esposa de Pilato era correcto y Pilato lo creó de ser algo verdadero. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que pidiesen muerte a Jesús. Los gobernantes judíos entendieron la intención de Pilato, vieron que buscaba la libertad de Jesús. Ellos estaban con la misma determinación de que no hiciera esto. Por lo tanto, persuadieron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Parece que Pilato no había tomado en consideración que había cedido a su derecho de decidir y se ató a sí mismo al juicio de ellos. Ahí está el punto. Se ató al juicio de ellos. Permitió su gobierno, que era por encima de ellos como romano, permitió de que ellos como judíos pasaran por encima de él, o que allí el gobierno estuviera de los fariseos más alto que el de él. Pilato ahora veía esto y estaba aterrorizado por la consecuencia de su propio compromiso, por la admonición de su esposa, o advertencia de su esposa, por la inocencia de Jesús y amenazado con la sedición por la turba y queja futura al arbitrario tirano Tiberio. Pilato vaciló y cedió. La multitud, por la influencia del líder, estaba ya lista, y cuando Pilato hizo la pregunta ¿a quién soltaría?, respondieron inmediatamente Barrabás. Enseguida Pilato preguntó qué habría que hacer con Jesús llamado el Cristo. Los líderes y la multitud estaban listos y respondieron sea crucificado. Ellos estaban allí listos. El pueblo fue el plan que hizo para que Jesucristo fuera llevado a la cruz. Pero no se están dando cuenta de que esto ya era una profecía y pues él mismo tenía que ser llevado allí a la cruz para el perdón de los pecados de todos los seres humanos. Muchos de estas personas, dice la palabra de Dios, que fueron arrepentidos y que se convirtieron. Siempre recuerdo Hechos capítulo 2, versículo 38, o Hechos capítulo 2 cuando lo leemos allí todo el capítulo completo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Es una pregunta que Poncio Pilato. Se hizo esta pregunta a la multitud 3 veces. Pilato sentía mucha ansiedad por la libertad de Jesús. Sin embargo, se sentía intimidado por el dilema en que se había puesto él mismo y se sentía incómodo. Les ofreció otro compromiso, que azotaría a Jesús y lo soltaría. Pero las pasiones de la multitud ganaron ímpetu por la indulgencia de Pilato. Se ha crucificado. Era el grito que salía de la multitud que unos días atrás había aclamado Hosana, capítulo 21. La crucifixión era quizá el castigo que le tocaba a Barrabás, y esto se sugiere al ofrecer su nombre. Los líderes habían llevado a la multitud a demandar la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Viendo Pilato que nada conseguía, Pilato ahora hace otra apelación a los sentimientos de los judíos. Lo que sigue no es tanto el juicio de Jesús, sino que una batalla entre Pilato y los judíos. Pilato hizo varios intentos por los cuales quería evitar la responsabilidad de hacer la cosa correcta, es decir, soltar a Jesús.
Sus intentos son los siguientes. Primero, haber enviado a Jesús a Herodes para evitar hacer la decisión de él mismo. Segundo, llamó no solo a los dirigentes, sino que también al pueblo para oír el informe de la corte de Herodes. Declaró que Herodes estaba de acuerdo con su declaración anterior, que Jesús era inocente. Lucas 23, versículo 13 al 15. Y tercero, propuso azotar a Jesús con la esperanza que los judíos aceptarían ese castigo como un sustituto de pena de muerte. Cuarto, seguir su costumbre de soltar a un prisionero en su fiesta con la esperanza de soltar a Jesús. Quinto, al hacer el intento de echar toda la responsabilidad sobre los judíos después de pronunciarlo inocente. Finalmente, al azotarlo lo trae ante ellos mientras que aún sangraba y sufría de los azotes, calculado para excitar la misma lástima por él y diciendo: he aquí el hombre. Juan 19:5 y versículo 6. Pilato pidió, dice allí en el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre. Entonces pidió agua y en la presencia de la multitud se lavó las manos, diciendo que él no era responsable por la muerte de Jesús, y pone la responsabilidad sobre los judíos. Pilato hizo todo lo que pudo para soltar a Jesús, con la excepción de la cosa correcta, que era declararlo inocente y por la autoridad por medio de la cual había forzado su veredicto. Era demasiado débil para hacer esto. Los judíos lavaban sus manos en agua en el caso de un homicidio sospechoso para declarar su inocencia. Deuteronomio capítulo 21 versículos 6 al 8. Pilato era el juez y estaba obligado a condenar o a perdonar a Jesús. No hizo el intento de hacer ni una de las dos cosas. No se puede hacer a un lado ciertas responsabilidades. Los judíos respondieron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijeron que ellos aceptarían la responsabilidad y el castigo. Era una terrible imprecación y fue contestada terriblemente. Jesús había dicho que sobre aquella generación vendría toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Mateo 23:35. Cegados por prejuicio, los judíos pidieron la maldición sobre sí mismos. Barrabás fue soltado, pero habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mandó que Jesús fuera azotado. Los azotes aumentaban los dolores de ese tipo de muerte. Era conocido aquel castigo como los azotes horribles, debido a su severidad. El látigo tenía mango y consistía de varias mordazas. Las mordazas eran hechas de pedazos de ásperos, de hierro o de hueso, para romper carne, y así era llamado como un escorpión. El último argumento que tenía Pilato había sido dado. Había dejado a la gente escoger y no había más que podía hacer más que entregar a Jesús en manos de sus verdugos. Esto hizo. Al hacer esto dio la sentencia que había intentado tanto evitar tener que dar. Vemos ahora a Pilato como un juez que condenó a un hombre que él sabía que era inocente. En la providencia de Dios vemos a Jesús condenado a muerte, mientras que a la misma vez es declarado inocente por Pilato. Herodes, Prócula, Judas, el centurión romano y uno de los ladrones en la cruz. Lo declaró como justo, lo declaró como el Señor, lo declaró como que no tenía nada por qué estar allí en la cruz. Pero los judíos, los del Sanedrín, sumos sacerdotes, sí lo condenaron, sí lo llevaron a la cruz. Pero sabemos de que el mismo Dios dijo que tenía que sufrir. Por eso se habla de la providencia. Isaías capítulo 53 habla acerca de eso. Tenía que sufrir en la cruz para llevar en su cuerpo, dice allí, los dolores, las enfermedades, para hacernos libres, para hacernos justos, para darnos el perdón de pecados, para reconciliarnos con Dios. Y es bien importante, y me interesa mucho, y es muy hermoso, y es un privilegio muy grande, el cual nos da Dios, Jesucristo, el cual nos da
al Espíritu Santo, utilizando a los escritores, a los apóstoles, para que nos mostrasen esta evidencia. Una evidencia más grande que la arqueología es la misma palabra. Muchos arqueólogos tratan de buscar la tumba donde fue crucificado Jesús, con qué lo envolvieron cuando él murió, los clavos. Hablan de muchas partes o querer buscar allí, primeramente para saber si fue verdad. Y pues segundo para mostrar esa evidencia al mundo. Muchos arqueólogos han mostrado evidencias acerca del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero miramos que la palabra de Dios es veraz y es la única palabra que necesitamos para confirmar estos eventos, confirmar esta voluntad del Padre, esta revelación y también este amor infinito que tiene por todos los seres humanos antes de la fundación del mundo. Hay muchas cosas allí. El punto allí es que aunque esta mujer, esposa de Pilato mismo, conocían o tenían a Jesucristo por justo, el pueblo influenció, o los judíos influenciaron a que un varón que era gobernador, que tenía el poder allí sobre los judíos, fuera quebrantado y que por ese quebrantamiento los judíos gobernaran allí. Como ya lo he dicho y lo repito, esto era profecía de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando en este tiempo? Me acuerdo yo de una historia y está ya en el Primera de Reyes, cuando habla de Saúl con Samuel, cuando Dios a través de Samuel le dice a Saúl que mate a todo un pueblo. Eso está allá para que pueda uno buscar allí. Y el punto es que Saúl tenía que destruir todo este pueblo. Pero el pueblo influenció en él y mataron lo más débil, lo más malo, pero no mataron a lo más gordo, se llevaron al rey y después Dios le pidió cuenta a Saúl de por qué había desobedecido. El punto es, de allí influenció el pueblo, allí influenció a un rey para que no hiciera la voluntad de Dios. Uno como cristiano, cuando deja que le influencie el pecado, cuando deja que influencie la familia, cuando deje que influencie allí cosas que no agradan al Señor, puede pasar con el cristiano también. De que puede practicar el pecado, de que puede dejar de que el mismo pecado obre allí y no se obedezca al Señor, no se obedezca al Padre Celestial. Quiero buscar esa historia para que también ustedes la tengan allí, para que después se pueda leer, donde se habla acerca de este punto. Eso está, déjenme buscar por acá, en el capítulo, es Primera de Samuel, yo les dije Primera de Reyes, es Primera de Samuel, donde habla el capítulo 15, donde habla acerca de los amalecitas o el rey Amalek, cuando Dios manda diciéndole a Samuel que le dijera a Saúl que fuera y desechara o que matara a Amalek y todo lo que ve allí. Pero quiero leer un versículo acá, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 15, donde dice: Isaí respondió: de Amalek los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. El punto es de que Dios le había mandado a través de Samuel que matara. Dice en el capítulo 15, en el versículo
1 y 2. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y di a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista, dice allí. Pero entonces el versículo 11 dice, versículo 10 de ese mismo capítulo: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En el versículo dice 14, Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Ya leímos el versículo 15. Pero el versículo 17 dice: dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y darles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este es un ejemplo o una ilustración para que nosotros, ya como cristianos, sabemos de que allí esto pasó en los judíos, pasó allí en Poncio Pilato. Poncio Pilato pues no lo quería mandar, solamente por la influencia que tenía allí también los judíos, allí donde él estaba, en Jerusalén. Allí está él como mostrando como la justicia, o como mostrando lo que ellos querían, como obedeciendo en parte lo que ellos decían, como para que los judíos no pensaran de que él no iba a cumplir el decreto, no iba a hacer justicia allí. Pero él quería libertarle, él solamente quería, nos dice la Biblia, que solamente azotarle y soltarle, o que también con el punto de soltar a un hombre, cada vez que había la fiesta, quería soltar a Jesucristo, pero que escogieron más a Barrabás. Entonces el punto es, hermanos y hermanas, para este tiempo sabemos de que esto fue profecía de parte de Dios, de que gracias, aunque nuestros primeros padres fueron ignorantes, mandaron a crucificar a Jesucristo, pidieron a un ladrón, pidieron a un asesino en vez de a Jesucristo el justo. Allí le entregaron a muerte, pero que por esa muerte, por esa crucifixión, nos ha dado libertad del pecado, nos ha dado libertad de la condenación, del imperio de la muerte y del infierno. El punto es para nosotros hoy en día, cuando el pecado influencia más, cuando vemos de que Satanás utiliza la familia, utiliza el trabajo, utiliza nuestros compañeros de trabajo, de estudio o nuestros vecinos, y le damos más prioridad a eso, le damos más prioridad o hacemos caso a lo que nos están diciendo la familia, a lo que nos está diciendo el jefe, o a lo que nos está viniendo del mundo, como la maldad, como el pecado, como la misma incertidumbre, como la misma depresión, como todas esas cosas que vienen. Cuando le hacemos más caso a esto, entonces podemos caer en el pecado, porque allí se mostró también eso. Poncio Pilato quería liberar a Jesucristo, pero dio oportunidad a que los judíos pasaran por encima de él. Nosotros podemos dominar al pecado, pero si dejamos de que se entremezca, se vaya metiendo así por esas partes, de esa manera muy sigilosamente,
muy astutamente con la familia. Yo he conocido hermanos que por estar en el trabajo, muy pendientes de su trabajo, han pasado varios meses o varios domingos sin reunirse, y después uno ve de que son hermanos, de que antes eran hermanos pacientes, y por estar faltando esos tiempos se han vuelto hermanos airados, malgeniados. Entonces el punto es allí aprender de que este Poncio Pilato nos enseña que nosotros como cristianos podemos gobernar el pecado y no dejar que el pecado nos domine, mirándolo de ese punto. Vamos a terminar, les pido disculpas porque me pasé 7 minutos, voy a orar. Gracias por ingresar a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, colóquelo en la caja del chat o colóquelo en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño. Puede ingresar allí, colocar un comentario, una petición. Pido que oren por este siervo, que oren por mi familia, que oren para que el Señor me utilice de la mejor manera, me siga moldeando. Oren por la iglesia acá en Colombia, por los ministerios, por la predicación, por el evangelio. Que oren mucho para que el Señor me pueda regalar un sostenimiento para trabajar a tiempo completo también. Y sobre todo para que seamos fieles y ganemos la corona de vida. Ganemos la corona de vida. Vamos a orar, vamos a terminar por esta tarde. Y si Dios nos lo permite, hermanos y hermanas, amigos y amigos, el próximo miércoles vamos a estar ingresando nuevamente a este espacio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, con este siervo amado, Carlos Andrés Mejía Avendaño. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo. Gracias porque nos permite poder estudiar su palabra, poder mirar este evento, que su Hijo Jesucristo fue llevado allí por los judíos, que fue maltratado, que aunque este siervo o este hombre, Poncio Pilato, no quería entregarle, no quería crucificarle, el pueblo por la influencia lo lleva hasta la cruz. Sabemos, Dios, de que pues esto era profecía, porque usted mismo lo dice allí a través del profeta Isaías, de que le tocaba sufrir. Ese siervo escogido le tocaba sufrir los quebrantamientos, le tocaba sufrir en la carne, le tocaba sufrir para que nos diera libertad, para que nos diera comunión con usted, para que nos diera perdón de pecados por ese acto. Gracias porque Él cumplió. Gracias porque Él obedeció esta voluntad. Gracias porque vemos acá de que no abrió su boca, sino que dejó que los hombres pecadores, que nuestros primeros padres que fueron pecadores allí le entregasen, les dio la oportunidad que también se arrepintiesen y que fuesen salvos, porque gracias a que nuevamente vemos en Hechos, allí este escritor Lucas allí, cuando vemos en Hechos también de que menciona nuevamente de que Pedro predica este sermón, que Pedro predica el evangelio, y que de estas personas que le crucificaron fueron muchas bautizadas, gracias al evangelio, gracias a que se arrepintieron, gracias a que nosotros nos deja este ejemplo para que sigamos hoy en día. Para los amigos y amigas, Dios, queremos rogar por ellos para que usted les ayude a que ellos se arrepientan, a que ellos confiesen el nombre de su Hijo Cristo y que puedan ser bautizados para perdón de los pecados. Rogamos por nuestros hermanos, por su iglesia, por todos los que somos cristianos, para que nos perfeccione, para que nos moldee, para que nos santifique, para que nos purifique, para que nos ayude a seguir caminando, a perseverar, a luchar contra la maldad, contra el pecado, para que seamos más fuertes, para que fortalezcamos el espíritu como su Hijo Cristo lo hizo en el monte Getsemaní, nosotros hacerlo hasta que llegue el último día de vida o hasta que Jesucristo venga a juzgar el mundo. Pedimos que fortalezca mucho el espíritu y los frutos para que, aunque Satanás utilice nuestros seres queridos como la familia, utilice nuestros compañeros de trabajo o del estudio o nuestros propios vecinos, nosotros podamos ser firmes, ser constantes, perseverar en medio de las pruebas y poder ganar esa corona de vida. En el nombre de su Hijo Cristo, le damos muchas gracias por este tema, le damos muchas gracias por este programa, le damos muchas gracias por esta emisora radial,
Le damos muchas gracias por nuestros hermanos que predican o predicamos allí, por nuestros hermanos que la administran. Gracias. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Estaremos próximamente, el próximo miércoles, si Dios lo permite, para que sigamos edificándonos con la palabra de Dios. Si tienen comentario, como decía ahorita, si tiene alguna pregunta, si escuchó algo que no se entendió, por favor ingrese a mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, y allí podemos hablar. O también ingrese al blog de Mensaje de Amor para Salvación, allí van a estar los hermanos, donde me van a comentar o vamos a estar mirando allí las preguntas o los comentarios para que podamos ser edificados, para que podamos ayudarnos los unos a los otros. Bendiciones, feliz tarde y hasta el miércoles que Dios nos permite estar nuevamente predicando por esta emisora radial. Bendiciones para todos.